Muy buenos días, hermanos. El devocional del día de hoy se titula Maestro, ¿dónde morás? Esta es una pregunta que encontramos en Juan 1:38 y está relacionada al lugar donde vive Dios, al lugar donde mora Dios. Durante años y hasta el día de hoy, el hombre ha intentado determinar un lugar donde mora Dios, un lugar donde uno puede acercarse y decir, acá está Dios. Muchos piensan que Dios está en una figura o que Dios es la naturaleza y por lo tanto estaría en la tierra, en las plantas, en los animales. También muchos creen que Dios está en un templo y a menudo la idolatría no consiste tanto en adorar un Dios falso como sería una imagen, sino también en buscarlo en lugares equivocados. Muchos han puesto toda su esperanza, le han dado sentido a sus vidas en la búsqueda del dinero, en el servicio a la patria, en el éxito político, en la belleza física, en el triunfo social, en el triunfo profesional o en lo deportivo. Capaz sin quererlo han buscado a Dios y en un pequeño encierro lo han encerrado haciéndolo más chico. Quizás a la pregunta, Maestro, ¿dónde vives? Han respondido o hemos respondido con sitios, con lugares que solo achican a Dios, convirtiéndolo en un ídolo. Porque si Dios habitase en alguna de estas cosas, en algún lugar físico, entonces no sería tan poderoso, entonces no sería tan grande y entonces no sería el Dios al que adoramos, el Dios que nos rescató. Muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento que Dios se presenta ante aquellos que le seguían de diferente manera, como en la zarza de Moisés o en el monte de Sinaí, donde Moisés entró en la presencia de Dios, lugares donde Dios se muestra. También tenemos el arca del pacto, lugar donde solo el sumo sacerdote podía entregar, al lugar santísimo del tabernáculo, donde se encontraba allí el arca del pacto. Esto ocurría una vez al año, en el día de la expiación, para expiar los pecados del pueblo, y necesitaba toda una preparación previa, ya que el arca era un símbolo donde la presencia de Dios residía. Para el pueblo de Israel, aquel lugar era donde moraba Dios. Pero en todos estos casos, solo algunos podían gozar de acercarse a la presencia de Dios, y aún así, Dios no estaba contenido en alguno de estos lugares. No se encontraba solo en el arca o solo en la zarza, era más grande que eso, es más grande que eso. Y pensando en cuán grande es Dios, una de las expresiones que podemos encontrar y que me encanta es allí en Primera de Reyes, en el capítulo 19 versículo 11 que nos dice, Él le dijo, hablándole a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con sus manos y salió y se puso a la puerta de la cueva. Vemos que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios poderoso. Y nos muestra este versículo, este capítulo, cuán grande es Dios y cuán pequeños somos. Y sería triste que nos quedásemos solo con esto, sabiendo que Dios es tan grande y que nosotros somos tan pequeños. Pero Dios también se hizo hombre, Dios se acercó a nosotros. Él tomó la decisión de venir a buscarnos, de acercarse a cada uno de nosotros. Y los discípulos tenían enfrente a Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino a rescatarnos. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era y Él es Dios. Sí, en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 nos dice, que aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre. Y estos discípulos querían conocerle tan profundamente que querían saber dónde vivía, querían saber dónde mora. Querían tener una relación personal con Jesús. Y la respuesta de Jesús fue tan notable, Él les dijo, venid y ved. Y los invitaba y nos invita constantemente a conocerle, a estar en una relación íntima con Él. Esta invitación se nos extiende a nosotros. Y gracias a su muerte
En la cruz, a su resurrección, podemos tener comunión con Dios. Ya no solo el sumo sacerdote puede acercarse a la presencia de Dios, sino que todos somos invitados a tener esta relación tan especial con Dios y acercarnos y preguntarle, Maestro, ¿dónde vives? Y conocerle más y más. En este mundo seguramente no le conoceremos completamente y sin duda nos encontraremos con cosas que no entendemos, pero tendremos toda la eternidad para conocerle. Pero tampoco es una excusa para no comenzar ahora. Si tenemos esta oportunidad de conocerle cada día más, de acercarnos a su presencia, debemos hacerlo. La invitación en el día de hoy es para que nos preguntemos a nosotros mismos cuánto conocemos a Dios y para que busquemos conocerle más. Los discípulos le siguieron y se quedaron con él aquel día, pero después le siguieron en su andar por esta tierra. Nosotros también aprovechemos que podemos gozar de su presencia cada día y busquémosle que Él nos está esperando. Hasta aquí, hermanos, con el devocional de hoy. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.